Jorgito, el Señor te dice, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y de valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respaldarlo, y para gobernar según sus preceptos. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado, tendrá como cinturón la justicia, y la lealtad será el seguidor de sus caderas. Palabra de Dios. ¿Me acompaña? Jorgito, tal y como dice la palabra, hoy venimos a presentarte delante del Señor, a honrarte delante del Señor, por ser ese servidor fiel que siempre dice sí a su palabra. Y pedimos, Papito Dios, que tú derrames una unción fresca sobre Jorge, que tu Espíritu Santo venga a tomar el control de su mente, alma y corazón, que pongas tus palabras en su boca y que hables a cada uno de nosotros al corazón. Tú sabes, Señor, porque el día de hoy en esta asamblea habemos pocos, pero sabes perfectamente lo que quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a Jorge y que te lo utilices con fuerza y con poder, como dice la palabra que le has regalado hoy, para derribar al opresor, para llenar nuestro corazón con tu palabra, con tus enseñanzas y con tu amor. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos recibir, Señor, esa enseñanza que tú tienes para nosotros. Bendice a Jorge, a su familia, llénalo de tu provisión, Señor, llénalo de tu palabra, llénalo de tu amor y llénalo de tu Espíritu Santo para que pueda seguir en este camino que tú has trazado para él. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y por intercesión de nuestra Santísima Madre María. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Salvador, y todo el pueblo dice Amén. Y esto lo dice San Pablo, ¿no? Me gusta repetirlo, ¿verdad? Que el amor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo viva y habite con nosotros hoy y siempre. Mi versión, ¿verdad? Como dice Manolito, Evangelio según San Jorge 2:3. Bueno, la santidad de la clase media. De eso vamos a hablar hoy. ¿Quién vio la invitación? Ay, qué bueno, miren, ya la están viendo más, me alegra. ¿Les gustó el nombre? Bueno, miren, ese no me lo inventé yo, se lo inventó el Papa. Porque hoy vamos a hablar precisamente de la exhortación apostólica, que es su santidad, ¿verdad? El Papa Francisco escribe para la iglesia, el Gaudet Exsultate. Así se llama esta exhortación. Exhortación precisamente quiere decir, es un llamado, una invitación a la santidad. Miren, me gustó mucho cuando leí este documento porque lejos de ser uno de esos documentos complicados que a veces encontramos en la iglesia con mucha teología y profundidad, empieza precisamente hablando de eso. Dice, no quiero hacer un documento para los grandes teólogos, aunque también para ellos es. Quiero un documento para la iglesia, una exhortación, una invitación que nos motive a lo que es la santidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿qué es la santidad? Y es muy importante que estemos hoy porque miren, hoy vamos a encontrar algo que es bien importante, porque la santidad, dice el Papa, podemos decir que es algo muy similar, si no es que significa felicidad. Yo tenía un catedrático, me lo encontré precisamente el domingo, fue, aquí en la iglesia acá de La Paz. Es don René, un sacerdote. Y cuando me lo encontré lo saludé, ¿verdad? Y me da risa porque iba con mis hijos y me dice, y Cal está con el grande. Y él es un hombre así, muy directo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tus hijos? Sí. ¿Él es el mayor? Sí. ¿Y él qué? ¿Buen estudiante? ¿Saca buenas notas? Claro que le pregunta. Sí, padre, es buen estudiante. Ah, bueno, entonces sí, está haciendo un buen trabajo. Cuando estaba revisando el documento, no me aguanté las ganas.
¿verdad? Y le mandé un correo y le dije, mire padre, le cuento que estoy ahorita viendo precisamente el documento que escribió el Papa, la exhortación. Y no podía dejar de contarle que me cayó al guante aquel regaño que me hizo cuando estudiaba con usted, ¿se acuerda? Y ahí pues nos reímos un poquito, ¿verdad? Ahí le voy a contar de qué precisamente en el desarrollo de este tema. Mire, el Señor pide nuestra santidad y quiere un estilo de vida para nosotros que se refleja como felicidad. Para eso fuimos creados. Dios nos creó con un motivo y es ser santos, porque el mismo Jesús dijo, sean santos como el Padre que está en el cielo es santo. Ayúdenme un poquito, no se queden callados. Seamos santos porque mire, es una invitación, es una exhortación, es un mandato que Jesús nos hace. La santidad no es un camino elegible, opcional, es un camino elegible, no opcional para el cristiano. Elegible porque es parte de la libertad. Usted puede elegir ser tan santo como usted quiera, pero no ser santo no es elegible para un cristiano. Eso es elegible para la gente del mundo. Pero si usted sigue a Cristo, la santidad es una elección natural, porque eso es parte de ser cristiano. Pero a veces podemos tener tal vez como una figura un poco opaca o deformada de lo que puede ser la santidad. ¿Y por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque estamos precisamente ante la fiesta de Pentecostés. ¿Qué celebramos este domingo en la iglesia? El que pasó, el que viene. ¿El pasado? La ascensión. La ascensión del Señor. Y una semana después, Pentecostés. la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los cristianos, ¿verdad? Primero sobre los apóstoles y después sobre todo el pueblo, todos aquellos que estaban siguiendo al Señor. Me llama la atención lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ese está fácil de encontrar porque está después de los Evangelios. Miren esta que sí. Ahí estamos. Hechos, capítulo 2, versículo... Ya te la desarmemos. Aquí hay una mesita. Fíjate que lo vamos a hacer así al... Dice el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como del viento huracanado, y se llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron como lenguas de fuego que descendieron separado por cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Aquí da inicio lo que nosotros llamamos esta fiesta, que es el inicio del cristianismo. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió sobre ellos. Y cuando descendió en ellos, los llenó. Nosotros recordaremos en el Evangelio de Lucas qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a la Virgen. Dice que la llenó de su gracia. Fíjense que cuando el Espíritu Santo llega a una persona, lo primero que hace es llena a esa persona de su presencia, de su gracia. Y eso, como hecho, se manifiesta. Y eso es precisamente lo que llamamos santidad. Y veamos entonces, regresando un poquito al capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor hacía, precisamente esta fue la lectura que se lee en el domingo pasado, ¿verdad? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Está hablando Jesús, capítulo 1, versículo 8, a los apóstoles en el momento de la ascensión. Y les dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta el confín del mundo. Esta es palabra de Dios. Yo quiero subrayarles una palabra en especial. Dice Jesús que seremos testigos. Ahora, ¿testigos de qué? ¿De qué es la pregunta? Porque seremos testigos. Por ejemplo, ahorita usted pasa y se encuentra un accidente y ve a una persona tirada de repente con una mantita encima. Usted fue testigo de que algo pasó y ahí usted hasta cuenta la historia, ¿verdad? Porque se inventa, ya le agrega, le suma, le quita, pero usted es testigo porque pasó y vio algo que sucedió. Y cuando dicen, hay una trancación, es que ahí había una persona que mire, yo creo que 3 balazos la mataron. Y tal vez el cuate está atropellado, ¿verdad? Pero usted compone la historia. De alguna manera usted es testigo. Ok, ahora cuando Jesús dice, ustedes serán testigos míos. ¿De qué están siendo testigos entonces? De Cristo. De Cristo. Ellos tuvieron una experiencia, ellos vivieron con Jesús, ellos están hablando de Jesús, pero es que ese testimonio no solo es verbal. Porque lo que leíamos en el capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió y su gracia llegó a ellos. Por eso es que después ellos fueron testigos del Señor. Entonces miren, esta fiesta de Pentecostés a nosotros nos da un punto de partida. El punto de partida es ese inicio en la vida cristiana. Una vez una persona le decía, Padre, yo quiero orar por usted. Uno de aquellos padres todos serios, aquellos padres que muy duros, muy estrictos, ¿verdad? Dice, a ver, hermanita, ¿y usted por qué quiere orar? Es que mire, Padre, yo aprendí a orar por el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo sobre usted. Y usted se imagina la mirada de aquel sacerdote penetrante. Le dice, mira hija, yo quiero contarte que cuando a mí me bautizaron, yo recibí el Espíritu Santo. En mi confirmación, yo recibí una confirmación de ese Espíritu en mi vida. Y si no te pareciera suficiente, le dice, en mi orden sacerdotal fue imprimida esa característica en mí. El Espíritu Santo está en mí toda mi vida. ¿Cómo tú quieres ahora orar para que yo lo reciba? Le dice. Padre tiene todas las razones. Entonces déjeme orar por otra cosa. A ver, hermanita, ¿y por qué quiere orar? Dice, para que se le note. Dice. Precisamente esta fiesta de Pentecostés viene a nosotros a darnos esa renovación de ese Espíritu Santo que usted recibió en el bautismo, porque usted es cristiano, usted es católico, usted fue bautizado. ¿Todos están bautizados acá? Que levante la mano a los bautizados. Entonces aquí miren, no debería haber excusa, porque todos hemos recibido al Espíritu Santo. Ahora el problema es que tal vez estamos como aquel padrecito, ¿verdad? Tal vez no se nos nota. ¿Qué es lo que invita el Papa entonces? A que se nos note. ¿Por qué? Porque el Espíritu es... ¿Cuál es el apellido del Espíritu? Santo, hermano. Y si usted ha recibido ese Espíritu Santo, deben manifestarse. Y de eso se trata. Cuando Dios llama a Abraham en el Génesis, capítulo 17 y versículo 1, le dice algo muy importante. Camina en mi presencia y sé perfecto. Ese es el mandato que Dios le da a Abraham cuando lo invita a caminar con él. Camina en mi presencia y sé perfecto. Miren nada más. Y en eso se desarrolla la vida de Abraham. Ahora, algo importante es saber que la santidad es un proyecto de vida. La santidad, fíjense que a veces tenemos un problema. Creemos que la santidad es un destino que tenemos que alcanzar. Cuando yo sea santo, ¿no? Mira, hermano, allá en el cielo hay santos. Aquí en la tierra estamos en un proceso de fabricación. Es como que yo les contaba cuando daba este tema, unos hermanos les decía, miren, la santidad es como cuando usted agarra un pescado, un atún, y lo mete a la fábrica. Ese atún viene en pescado entero, pero cuando salga va a salir enlatado. Mientras tanto, él está en proceso de ser atún enlatado. Yo le pregunto, ¿ese es atún enlatado? No. Todavía no, pero va a salir en lata. De la misma manera, usted es santo, pero todavía no está enlatado. Están siendo procesados. Tal vez tenga que dar varias vueltas por la
por la maquinita, a usted para que salga bien ya pulido. Sí, claro. Pero el Señor está trabajando en ese proyecto de vida con usted. Dice la Escritura que nosotros tenemos una gran nube de testigos que atestiguan precisamente esta vida de santidad. ¿Por qué nos remarca esa gran nube de testigos? Hay tantos en el cielo. Porque estos que nos preceden dan. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo vino y marcó en aquellos hombres? ¿Qué fue lo que Jesús les pidió a ellos? Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, vendrán, se quedará con ustedes y serán testigos. Entonces, precisamente esa gran nube de testigos ya ha sido testimonio de Jesús. Están ahí en el cielo. Aquellos que nos preceden. Entonces, es la razón precisamente por la que hay imágenes en las iglesias. ¿Usted alguna vez ha entrado a una iglesia y ha llegado a ver qué imágenes hay? ¿Ha hecho ese ejercicio? ¿Sí? Porque fíjense que es importante. Esas imágenes no están solo para que sean bonitas, ni para irles a prender candelas. No es esa su función, ¿sabía usted? No son para adornar la iglesia. Esas imágenes tienen un sentido. Ser testigos. Porque cuando usted entra y dice, ahí está San Francisco Javier. Él es un testigo. Ay, miren, aquí está el hermano Pedro Betancourt. Él es un testigo. Y entonces su historia para mí es un testimonio de esa vida de santidad. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es recordar que esa vida es posible. La segunda idea es que ese Espíritu Santo viene y derrama santidad no sobre una persona, sino sobre un pueblo, porque fíjense que la salvación es colectiva. Dios vino a salvar a un pueblo, no a un individuo. O sea que nosotros no podemos hacernos santos solos. Mire, el atún, por más que quiera salir en lata, no puede. Él necesita de un proceso de fabricación. ¿Y sabe cómo se llama esa fábrica? Iglesia. Y es interesante porque Iglesia Católica es la fábrica de santos. Bueno, somos la única iglesia que fabrica santos, ¿sabe usted? Hay muchos que hablan de nuestros santos, pero los santos que han sido fabricados en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí está el proceso para ser santos. Bueno, es que Jesús lo explicó y lo enseñó. Y lo seguimos a través de ese manual que se llama Iglesia, se llama Biblia y se llama Catecismo. Ahí tiene usted el proceso a través del cual nosotros podemos ser procesados en esa fábrica de santos. Entonces, se constituye en un pueblo. Dios elige a un hombre para ser un pueblo y ese hombre después, en el cual vendrá Jesucristo, se establece como iglesia. Y a través de esa iglesia hay salvación y producción de santidad. Dios no nos quiere salvar aisladamente. ¿Y por qué no podemos ser salvos aisladamente? ¿Cuál es el problema? Porque cuando nosotros nos aislamos y nos alejamos de la iglesia, empezamos a tener nuestras propias ideas. Empezamos a tener nuestros propios criterios, nuestras propias ideologías. ¿Usted ha oído esa palabra? De repente aparecen nuevas ideologías. Gente que piensa, inventa y que lo quiere volver ley. Como dicen por ahí en unos países, que los homosexuales se pueden casar y lo hacen ley. Esa es una ideología. Eso es algo que alguien lo fabricó, alguien lo pensó. Salvador Gómez hace 15 días nos hablaba de eso. Y lo quieren hacer ley y quieren que se vuelva una cosa que todos lo tengamos en común. Pero la realidad es que esas son ideas. ¿Y sabe qué es el problema? Cuando nos apartamos de la iglesia, empiezan a surgir un montón de ideas extrañas. ¿Por qué? Perdemos la visión, perdemos la luz, perdemos la fábrica. Nos salimos del proceso de fabricación de santos y entonces empezamos a fabricar quién sabe qué cosa. Y esas cosas muchas veces no van según la voluntad de Dios. Cuando yo escogí este nombre del tema es precisamente por un comentario que el Papa Francisco pone en esta exhortación. Y él dice, la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros, y son el reflejo de la presencia de Dios, es decir, la santidad de la clase media. Ahora le voy a pedir un favor. Mire quién está a la par suya ahorita. ¿Lo conoce? Bueno, si no lo conoce también, ¿verdad? Porque déjeme decirle, ese que está a la par suya es del que habla el Papa Francisco.
Dice la santidad del vecino de al lado, la clase media de la santidad. Cuando él escribió clase media, yo me puse a pensar, bueno, es que hay una clase alta entonces, y hay una clase baja, y hay una clase media. Así como hay también en la economía, también lo hay en la santidad. ¿Cuál es la clase alta de la santidad? Los santos. Bueno, ahí tenemos, ¿cómo se llama? Santo Tomás de Aquino, el doctor de la iglesia. Esos son santones, ¿no? Esa es la clase alta. Hombres elevados. Mira, ahora es que usted hoy día agarra sus documentos y si le ayuda, usted no los puede ni leer. Este Santo Tomás tiene una elevación que tú olvidas. Una inspiración. O sea, hay que estudiar demasiado para empezar a entender algunas líneas. Como bien decía San Pedro, yo he leído las cartas de San Pablo. Bueno, esos son documentos difíciles de comprender, decía San Pedro. Es que San Pablo era bien elevado también usted. Bueno, esa es la clase alta. Una Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Usted la mire, no, es que esos son santos. Un San Juan Pablo II, no. Bueno, esa es la clase alta. Aquellos sobresalientes, aquellos que son ejemplos de una vida impresionante. Pero, ¿sabe cuál es el problema de la clase alta? Que es una clase a la que todos aspiramos, pero no todos la tenemos, ¿cierto? Ay, cómo quisiera yo ser. Y de repente usted se pone un apellido ahí para poder tener, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez le ha salido esa frase de la boca. Ay, ¿quién fuera por ser de aquellos? ¿Verdad? Pero miren, en la santidad nos pasa igual. Ay, ¿quién fuera como ellos? Pero ¿sabe cuál es el problema? Esa clase alta es gente excepcional, que ha tenido una vocación y una donación total. Pero no todos tenemos esa vocación y esa donación. Es más, entre nosotros ya vemos muchos casados. Y como bien decía San Pablo, el casado, casa tiene. Y el casado, obligación ya tiene. Él exhortaba, fíjense, a los que seguían, decía, mire, si usted quiere seguir a Dios, no se casa. Si usted quiere servir a Dios de corazón, no se casen, patojos, les decía. Porque cuando se casan, ya tienen quienes preocupen la cabeza. Ya tienen obligación. Y es porque ahora hay atención puesta en algo más, en alguien más. Pero los que no, manténganse así para que tengan esa libertad. Entonces, esa es una vocación especial, pero vemos un montón que tenemos otra vocación, y es esa clase media de la santidad, que quiere decir que no somos esos santos excepcionales, que no somos esos santos del santoral. No le va a pasar como aquel, ¿verdad? Que le dice, ¿su nombre? Santoral al dorso. Dice. Es que usted sabe, ¿verdad? Que antes las señoras agarraban el santoral y buscaban el día que le tocaba, y ese día le ponían el nombre del santo. Entonces la señora cuando fue a buscar no cabía el nombre, entonces decía ahí Santoral al dorso, había que voltear el santoral, pero así le puso la señora, Santoral al dorso. Si existe, en serio, no se ría porque mire pues, entonces viene, usted no es de ese santoral, pero sí es santo en proceso de fabricación. Esta clase media de la santidad invita a todo aquel cristiano que quiere seguir a Jesús. ¿Y qué es la santidad? Camino de perfección. Un modelo a seguir, que se trabaja todos los días. Por eso les digo, el problema es que la santidad la ubicamos como una meta. Y la santidad no es una meta, no es un día usted llega a ser santo. No, usted es un proceso de santificación. Entonces la santidad es algo que nosotros conquistamos cada día. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Primera carta de los Corintios 12, del 6 al 7, dice San Pablo que nosotros tenemos diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu en provecho común. Palabra de Dios. Fíjense que dice que cada quien tiene diversidad de actuaciones. Por aquí de repente usted se encontrará una mercadóloga.
Por aquí usted se va a encontrar un vendedor. Allá tenemos un chef. Allá tenemos un diseñador y acá otro un ingeniero. Bueno, mire, así nos vamos a encontrar un montón de diferentes actuaciones, además de casa, empresarios, qué sé, ¿qué hace usted? Dice San Pablo, cada quien tiene su actividad, su forma de vida, porque no todos hacemos lo mismo. No todos aquí somos sacerdotes, no todos somos de esa clase apartada, somos más de los comuncitos. A mí me encantó algo que decía Ricardo Castañón, el doctor. Él dice, fíjense que yo estaba ante el Santísimo y tuve una revelación. Yo le hacía una pregunta al Señor y tuve una revelación, pero no se crea, dice. No crea que yo soy de esos místicos que Dios les habla así. No, yo soy así como un cito como ustedes. Para yo poder recibir revelación del Señor tengo que pasar mucho tiempo delante del Santísimo. Para que entonces esa palabra me llegue. Porque saben, hermanos, dice, solo al estar allí vas a recibir. La gente a veces me pregunta, pero ¿cómo es que Dios habla? Y entonces la respuesta es, ¿y cuánto tiempo usted pasa? Bien sencillo, dice. Mira, a mí me gustó mucho esa forma de verlo. Pero dice aquí entonces que nosotros tenemos diversidad de actuaciones, cada quien en su rollo, cada quien en su rol, ¿verdad? Pero un mismo Dios que obra en todos. Ahora dice que se le otorga a cada cual una manifestación de ese espíritu para el provecho común. O sea que Dios manifiesta su espíritu en ti para el provecho de la iglesia. ¿Haciendo qué? Lo que haces. O sea que aquí no se trata de venir y cambiar roles y dejar de ser lo que somos o ser algo nuevo. Uno tiene que ser santo ahí donde usted está sentado. Es bien facilito, fíjense. La santidad no es, dice la Madre Teresa, ¿verdad? Un día que le preguntaron, ¿qué se siente ser santa? Es que mire, la santidad no es un privilegio de pocos, es la obligación de todo cristiano. Cada creyente tiene que discernir su propio camino y sacar lo mejor de sí a la luz para los demás. Cada creyente tiene que elegir su propio camino. Y piense usted, ahora yo le voy a hacer un ejercicio. Ahorita usted, donde está ahí sentadito, sentadita, piense en usted qué es lo que hace en todo el día. Desde que se levanta hasta que hace chucho. ¿Sí? Todo el día. ¿Cuál es su actividad? ¿A qué se dedica? Va, ahora ahí toca ser santo. Y sacar de usted lo mejor. Y el Papa dice, tengan cuidado. No se desgasten intentando de tratar ser alguien más que no fue pensado para usted. Mire, si yo trato de agarrar a San Francisco y vivir su vida, tronaza. ¿Saben por qué? Porque mi vocación no es la de San Francisco. Así de sencillo, no tengo esa vocación. Y si yo quiero agarrar a San Francisco de modelo e imitarlo, estoy perdiéndome, dice el Papa. Porque entonces lo que voy a encontrar es una frustración. Eso es muchas veces lo que nos ha pasado. Vemos esa clase alta de la santidad y la vemos tan distante, tan lejana. Y cuando optamos por querer ser como ellos, nos frustramos porque nos damos cuenta que no lo somos. Entonces el Papa dice, miren, excelente la clase alta, pero usted es clase media. Viva ahí. Deje de aspirar una vida que no tiene ahorita. Tal vez algún día la llegue a tener, pero tiene que vivir la vida que tiene ahorita. Y ahí ser santo. Ese es el secreto. Entonces el Papa nos aleja ese concepto de santidad y nos acerca a un concepto más normal, más cercano, más palpable. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. Donde cada uno se encuentra. Entonces, si usted está haciendo de repente un subcaldo, tiene que ser una santa caldera. ¿Me vio? ¿Sí? Usted tiene que hacer eso con amor. Usted tiene que hacer eso como que lo hiciera para Jesús. Ese es el secreto. Por eso dice el Señor, hagan todo no para los hombres, háganlo como para el Señor. Para que eso que ustedes hagan, háganlo por amor. Miren, a veces con la gente cuando está trabajando viene y hace todo por miedo a que no lo echen. Por miedo a que no lo echen. Así funciona mucha gente. Por miedo a que no lo despidan. No, hay que hacerlo por amor. Hay que hacer santo su trabajo.
Entonces que nosotros pensamos que eso significa hacer cosas extraordinariamente buenas. Pero fíjense que la santidad no es así. La santidad se trata de que eso que haces, hazlo bien. A veces lo único que tenemos que hacer es encontrar la forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. A ver, ¿usted qué hace? Piense otra vez, ¿usted qué hace? Busque entonces una forma más perfecta de hacer lo que ya hace. ¿De acuerdo? San Francisco de Neuillen decía: aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Es que nosotros creemos que tenemos que hacer cosas extraordinarias y estamos esperando el momento para ser un héroe y poder ahí ser santo. No, miren, se trata de que lo que usted hace, usted va a hacer una limonada, haga una santa limonada. Póngale amor, póngale cariño, póngale dedicación y busque la perfección. Busque la perfección. Ese es un defecto mío. Yo soy bien perfeccionista. Y cuando me meto en una gozada, ¿sabes?, me vuelvo obsesivo con las cosas. Pero ojalá que fuera así en todo, digo yo. Ojalá que fuera así en todo. Porque entonces se trata de buscar perfección en mí, pero sobre todo una perfección que glorifique al Señor. Yo hablaba con un pintor y le decía: mira, ¿cómo desarrollas tu pintura? Y él me decía: fíjate que empiezo con un trazo, y ese trazo me lleva a otro, y me lleva a otro, y empiezo, y voy, y sigo, y quito, pongo, cambio, arreglo, modifico, y hasta que estoy conforme, me dice, entonces ya lo muestro. Mientras tanto está ahí, atrás. Porque son obras maestras. Ah, ok, dije, entonces eso es como hay que hacer la santidad. La experiencia de vida debe ser así, usted, tratando de buscar esa perfección de vida en las cositas pequeñas. Entonces no se trata de venir y salvar a todos aquellos niños del África, no, se trata de que usted haga bien lo que ella hace. Se trata de que si usted es mamá, sea una extraordinaria mamá haciendo lo sencillo que hace. Si usted es papá, sea un extraordinario papá haciendo lo sencillo lo que hace. Si usted es un trabajador, sea un extraordinario trabajador en lo que hace. Que la gente reconozca que hay algo diferente en usted. Fíjense que de ahí viene aquella enseñanza que nos dio Salvador Gómez, que dice que cuando venían los soldados romanos, iban con un judío, el Señor les dice: bueno, quien te pida caminar una cuadra, camina 2. Y uno dice: ¿pero y eso qué quiere decir? Entonces él nos explicaba que había que ir a estudiar la cultura de aquel tiempo. La ley romana obligaba al judío a que si un soldado le decía: toma mi escudo y llévalo, el judío tenía que caminar una cuadra con él y llevar el escudo. A la cuadra le decía: tu obligación ha terminado, le recibía el escudo de vuelta y el otro seguía. El judío no se podía negar, era la ley de esa obligación que tenían por ser un pueblo sometido. Entonces Jesús les decía: si les obliga a caminar una cuadra, caminen 2. Y cuando les pregunten: ¿y por qué? Porque entonces el soldado le decía: hasta aquí tienes que llegar. Le decía: te voy a acompañar una cuadra más. ¿Y por qué? Porque quiero. ¿Y por qué quieres? Porque te amo. Ah, puchis, ¿cómo así le dice? ¿Sí? Porque tengo amor por ti. Tengo el amor de Cristo, que me invita a hacer más de lo que tú me pides. Entonces dice que el soldado se empezaba como a intrigar y seguían caminando. Y esa siguiente cuadra, ¿sabe para qué era? Para evangelizar. Y en aquella otra cuadra, el soldado romano terminaba evangelizando. Entonces, a eso se refiere este modelo de santidad. Hacer lo que haces. Mire, ¿qué hacía aquel? Cargar el escudo. Pero cuando daba un poquito más, llamaba la atención. Mire, usted me preguntó: ¿y por qué sos así vos? ¿Por qué sos así? Que se note, hombre, aunque sea un poquito. Eso es lo que dice el Papa. Y a veces vamos a sentir la debilidad de enredarnos otra vez en nuestros pecados, nuestras actitudes. Y entonces el Papa nos dice: cuando sientas esa debilidad, y da una frase tan bonita, una pequeña oración. Cuando sintamos esa debilidad de pecar. Y dice: Señor, solo soy un pobrecillo, dice.
pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poquito mejor. Miren qué bonito. Señor, solo soy un pobrecito, pero tú puedes hacer el milagro de hacerme, aunque sea un poquito, ¿no? Mire, si usted es un poquito mejor que ayer y lo sumamos por 10, en 10 días usted va a ser 10 veces mejor. Algo. Y es más, fíjese que si usted se pone a pensar cuando usted empezó a venir a la comunidad y se acuerda cómo usted era, cómo usted pensaba, cómo usted sentía, se da cuenta de algo. Algo ha avanzado en el camino. Ya no piensa igual, ya no siente igual, ya no actúa igual. Alguito ha dejado en el camino. Bueno, algo de la fábrica ya está pasando. Algo hemos botado de aquello que traíamos y hemos mejorado. La santidad es la caridad plenamente vivida. Caridad, amor. Mire, santidad no se puede vivir sin amor, porque entonces usted lo que está tratando es de hacer un esfuerzo de ser algo que usted no es. Póngale amor. Si va a hacer una sopita, Maggie, baile cuando la haga. Póngale amor. ¿De acuerdo? Póngale cariñito. Nosotros debemos dejarnos transformar y renovar por el Espíritu. Porque miren, ser santo es algo que no se logra si no es a través de ese Espíritu que viene a nosotros y nos transforma. Ser santos es algo que pasa cuando tú te encuentras con Jesús y cuando ese Espíritu llega a ti, te transformas y te vuelves santo, como un proceso. El Señor hará cumplir tu misión en medio de errores, en medio de malos momentos. Lo importante, ¿sabes de qué se trata? De que no abandones el camino. ¿Saben cuál es el problema muchas veces? Cuando usted piensa el grupo en el que usted va, yo no sé si usted va a otro grupo además de la asamblea, o si viene solo a la asamblea, pero piense, ¿cuántas personas han llegado? ¿Y cuántas personas se han quedado? Porque hay muchos que vienen y van, pero los que se quedan son los que quieren trabajar en su vida ese modelo de santidad. Y queremos aprender, conocer y queremos perfeccionar. Y estamos viniendo aunque llueva, ¿no ustedes? Aunque haya tráfico, aunque tal vez uno esté cansado, aunque tal vez tenga al hijo en el hospital. No me tocó, mi patoja se puso mal, tuvo un problema, lo tuvimos que llevar al hospital, lo vieron medicar y bueno, gracias a Dios está bien. Pero igual toca, ¿me entienden? Porque santidad es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y saben qué pensaba yo? Y no les voy a poder hablar de lo que les traía así tan bonito que está. ¿Saben por qué? Porque yo los quiero a ustedes. Aunque vengan poquitos, aunque vengan muchos, aunque vengan temprano, aunque vengan tarde. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la razón de que yo esté aquí. Si ustedes no vinieran, no habría sentido. Imagínense, le estaría hablando al sí. No. Este es algo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y es un regalo que les quiero traer. Es un regalo de amor. Porque miren, todo esto lo tenemos que hacer en el amor. Si no hay amor, esto no tiene sentido. Esto se vuelve pobre, se vuelve falso. Algo importante es que no nos santificaremos si no nos entregamos en alma y en cuerpo. La santidad no llega de gratis. La santidad es algo que se tiene que trabajar. Es que yo quiero ser santo. Bueno, empieza. ¿Y cómo empiezo? ¿Dónde está? Haciendo lo que está, hágalo bien hecho. Póngale cariñito, póngale amor y hágalo perfecto. En ese caminar nosotros debemos de cuidar mucho los distractores. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas que quitan nuestra mirada del Señor y las ponen en otras cosas que nos alejan de la santidad. Hablamos, por ejemplo, de lo que tenemos en la mano todo el día. Benditos teléfonos, ¿verdad? Esos hoy por hoy mantienen nuestra atención totalmente abstraída, alejada de los demás y también de Dios. Vaya, por ejemplo, a misa, vea cuánta gente está con el celular en la mano y les aseguro que no están leyendo el Evangelio. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿y por qué estamos en misa? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado con los distractores, dice el Papa, porque los distractores pueden ser herramientas muy útiles, pero también herramientas que nos confundan. ¿Y saben cuál es el problema? Que esos distractores no nos distraen solo en la iglesia, nos distraen con la familia, con nuestros hijos. ¿Alguna vez usted ha estado con su hijo, con su esposo, su esposa,
su amigo, su hermano, su primo, su tío, o el chucho que le da, pues ya no sé con quién está usted. Pero de repente está con alguien, usted, y se da cuenta que esa persona no tiene su atención, o usted tal vez no le está dando su atención. ¿Por qué? Porque uno está distraído con algo ahí, ¿verdad? Ay, es que me están chateando. Y estoy allá en un grupo de amigos, qué sé yo, de primos, qué sé yo. ¿Qué estamos haciendo? Pero se nos quita la atención, dice el Papa, tengamos cuidado con todos los distractores que pueden alejarnos del fin. Y miren, algo muy importante es no tenerle miedo a la santidad, porque la santidad no te quitará fuerza ni te quitará alegría. Cuando uno piensa en la santidad y pensamos en esos modelos de santidad de la clase alta, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que nuestra vida, tomar ese camino significa un camino de vida en el que nos negamos todo. No es que ser santo significa una negación total. ¿Verdad? Significa dejar de disfrutar, significa dejar de vivir, significa, uno se imagina al santo de rodillas todo el día, orando. Pero usted no se imagina al santo caminando y haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? La santidad, como les digo, es acción. También tiene devoción, porque esa parte es importante. Tiene que haber relación con Dios para que pueda inspirarse la santidad. Y eso usted la tiene que tener para ser cristiano, si no, entonces usted es participante. Usted es puede ser como el jugador que está en el partido tirando goles, o parando goles, o tratando de armar jugadas, o puede ser como el espectador que está en las bancas viendo el partido. Claro, el espectador dice, ay, allí nomás estaba, un poquito que hubiera corrido la agarra. Pero usted no es que ese poquito allá en el campo, lo que duele correr. Hicimos una actividad en el colegio con los niños y nos pusieron en parejas papá e hijo. Y entonces ponían una pelota al centro y ponían dos grupos. Y uno tenía que salir corriendo cuando le decían su número y jugar contra el equipo del papá e hijo del otro. Entonces eran 2 contra 2. Un papá e hijo contra un papá e hijo. Y teníamos que hacer un partido y quien echaba gol ganaba. Ay, hostia, a nosotros nos tocó un papá Ducho y el Patojo 2 que 3. Hola, pero miren, no nos metieron gol. 3 jugadas nos echamos y corríamos. Al final al Josh le digo, ¡adelante! ¿Y aquel qué? Adelantale, que le tiro el paso y fue paso largo. Y aquel cuando yo, ya no logré echar el gol. Así estuve. Mire ustedes, jugamos como 5 minutos y les prometo yo ya no podía respirar. Y me decía, pues estoy cansado. O sea, que me decía, yo también, padre. Y aquellos que se vuelan 1 hora y pico echando punta. Pues mire, a veces nosotros podemos estar en la santidad como espectadores, viendo todo desde afuera. Ay, sí, así deberían de hacer. No, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que ponerse la camisa y entrar a jugar. La santidad es algo que no se gana si no se hace. No llega solito. Y es una vida que al final de cuentas lo que te va a traer es felicidad. Este padre, don René, me decía algo. Jorge, ¿sabe? La gente más feliz es los santos. Los santos son la gente más feliz. ¿Saben por qué? Porque los santos son las personas que más han renunciado y más libres son. Como son tan libres y tienen tan pocas ataduras, son felices. Porque a veces nosotros lo que nos hace infelices es las ataduras. Nos atamos a ideas, a pensamientos, a cosas. De repente uno se ata a un tenedor, por ejemplo. De repente uno se ata a una almohada. No sé si le ha pasado. Ay, no puedo dormir sin mi almohada. Y caso antes no dormía que no tuviera la almohada. Pero ya no encontró la almohada, se volvió infeliz. Bueno, a veces pasa a ustedes que a uno le dan. Pasaba que nos dieron no sé dónde una almohada, no sé. Y la mía es pachita. Ay, por acá está como duermo. Me dio la amanecí todo torcido. Pero a veces uno también se complica la existencia, ¿no creen? Porque hace la vida difícil. No, mire, hay que hacerlo fácil. Fácil para mí y para los demás. Es que también es parte de la convivencia. La santidad es amor. Es renuncia, es libertad. Sea libre. Deja amarrarse a cosas. A veces nos amarramos a la historia. Ay, es que lo que me pasó. No, hombre, sea libre, suelta esa historia y sea libre y sea feliz. Disfrute lo que tiene ahorita y como lo está viviendo. Viva.
La clase media de la santidad significa que esa vida donde estoy yo, voy a hacer testimonio de que Jesús está conmigo. ¿Y cómo? Usted sea feliz. Y viva lo que vive, disfrute lo que hace y hágalo bien. Y luego nos advierte el Papa de algunos errores, algunos peligros que uno se puede encontrar en el camino de la santidad. Mire, y esto es bien interesante, porque a veces uno puede caer en estos temas. Uno de ellos es el gnosticismo. Usted ha oído de los gnósticos, ¿sí? Bueno, mire, esta corriente de pensamiento viene de mucho tiempo antes de los cristianos. Los gnósticos eran gente que trataba de entenderlo todo. Gente que trataba de ser muy inteligente, muy elevada. ¿De acuerdo? Y ellos querían encontrarle una respuesta a todo, querían aprenderlo todo, saberlo todo y poderlo explicar todo. Y a veces nosotros podemos perdernos en ideas como estas, pensando que la perfección se mide en las personas en la cantidad de conocimiento que ellas tengan, ¿verdad? Si sé mucho, si entiendo mucho, puedo ser santo. Entonces mucha gente se dedica a la lectura, al conocimiento, a la interpretación. Y hay que tener cuidado a veces cuando uno estudia teología. A mí me dijeron, miren, cuando estábamos recibiendo unas clases de teología, me decían, tengan cuidado con la teología porque la puede confundir a uno. ¿Saben por qué? Porque uno empieza a meterse mucho. Y entonces uno cree que tiene dominio, uno cree que hasta puede dominar a Dios. Hay que tener cuidado. Porque Dios no se encuentra en las cosas más grandes, se encuentra en las cosas más sencillas. Entonces, esto a veces nos puede llevar a la tentación de desarrollar un conocimiento superior a los demás. Mire, yo sé más que todos ustedes. Y ahí fue donde vino a acabar lo que me decía este padre. Yo andaba con un gran problema a ustedes. Me puse a tratar de investigar quién escribió la carta de Santiago. Y llegué con él, como él era un hombre muy estudiado, muy leído y escrito, le dije, mire, padre, quiero preguntarle. Estoy tratando de hacer un análisis en la historia, quién escribió la carta de Santiago. Porque según las épocas, yo estoy haciendo una proyección en el tiempo, viendo datos, fechas, y estoy tratando de entenderlo. Por el tipo de escritura estoy pensando que fue Santiago, el hermano de Juan, pero por el tiempo pienso que fue Santiago el menor. Y entonces, mire, tengo unas fuentes por aquí, otras fuentes por acá, y ya estaba leyendo y se me queda viendo el padre. Ya les conté cómo le contesta él a uno, ¿verdad? Y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí, padre. ¿Para qué quiere saber eso? No, pues que quiero entenderlo. ¿A usted qué le importa? Dígame, ¿a usted qué le importa quién escribió la carta? Me quedé frío ustedes. Usted léala y viva lo que ahí dice, para eso está. Si hubieran querido explicárselo, se hubieran puesto al principio. Deje enredarse. Dios. Entonces le comentaba, ¿se acuerda, padre? El regaño aquel que me dice. Bueno, miren, a esto va un poquito. A veces queremos ser muy inteligentes, pero no se trata de saber mucho. No se trata de conocer mucho, se trata de vivir mucho. Si una palabrita de la escritura a usted le tocó y le modificó y le hizo conocer a Jesús, amar y servir, valió la pena. Que todo un estudio teológico, que lo único que hizo lo alejó de Dios. Tengamos cuidado, porque a veces, y él nos decía, el mucho conocimiento puede embrutecer a la gente. La tentación de desarrollar un conocimiento mayor a los demás. San Antonio de Padua decía, me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal de que el estudio de la misma no apague tu devoción y tu oración. A veces nos podemos volver muy estudiosos, muy perfeccionistas, pero la relación con Dios se desvanece, no sirve. Mejor bótelo, te estás perdiendo de lo mejor. Mira, a Dios no lo tenemos que entender, a Dios lo tenemos que amar. No lo podemos entender. ¿Y qué tiene usted que hacer? Lo que dice Jesús en el Evangelio. Vaya, léalo, conózcalo y haga lo que dice ahí. Es bien fácil. Bien fácil. Nosotros somos los que nos complicamos y nos enredamos. Dice que otro peligro son el pelagianismo, que es tratar de actuar en dominio de nuestra propia voluntad. ¿Sabe qué es esto? Bien sencillito se lo voy a poner.
tratar de ser perfeccionista en lo que hacemos y querer tener esa gloria a nosotros. Hay gente que dice, yo quiero ser santo, voy a ser bueno y me propongo ser bueno. Y entonces me esfuerzo por ser bueno y el ser bueno se me vuelve a mí. No, fíjense que ni siquiera una costumbre, una razón de orgullo. Entonces yo soy bueno con aquella persona, ayudo en no sé dónde, y lo que quiero es que todo el mundo lo vea. Quiero tener pancartas, quiero tener anuncios, es más, si puedo poner una valla con mi foto diciendo que le ayudé a la viejita a cruzar la calle, mejor, para que todo el mundo lo sepa. Entonces se perdió del camino porque eso ya no es santidad, eso es orgullo y vanagloria, y se aleja mucho. Acuérdense lo que dijo Jesús, lo que hay a tu mano derecha. Es que ahí están ustedes, no hay que ir muy lejos. Vaya al Evangelio, léalo y vívalo, lo que me dijo el Padre. Es bien sencillito. Ser santo es bien fácil, es hacer lo que haces con amor. A la fórmula de tu vida, échale una cucharada de amor, dale un par de vueltas y te la atravesas. Y ya funcionó. Desde un santo, ama y haz lo que quieras. Entonces la santidad es algo bien fácil, amar. San Pablo en el capítulo 11, carta a los Romanos, capítulo 11, verso 6, dice, y si es por gracia, ya no es por las obras, de modo que la gracia no sería ya gracia. Palabra de Dios. Si es por gracia, no es por las obras. Mira, no se trata de qué tanto tú haces, se trata de qué amor le pones a lo que haces. Hagas mucho o hagas poco, hazlo como para el Señor. Y haz allí donde estás. No tienes que tomar un boleto e irte a la India. Allí donde estás tú puedes ser santo. Brotando amor, mostrando a Dios. Entonces, ¿se acuerdan lo que decían? Tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Aquellos que amaron. Y se dejaron llenar de ese amor y lo vivieron. Y por eso manifestaron y testificaron a Jesús. A veces la iglesia se puede volver como un museo de reglas estrictas y queremos a veces imponer y volvernos muy tiesos y encerrar a Dios dentro de un modelo cuadrado y obligar a los demás a que vivan ese modelo. Bueno, eso fue lo que les pasó a los fariseos, ¿se acuerdan? Tenían reglas para todos y todos vivían angustiados con las reglas y Jesús les decía, no mucha, si aquí la onda es amor, es que sanaste a esa mujer en sábado, pero ¿cómo son de brutos ustedes? ¿Acaso si no tienes a tu animal enredado no lo sueltas para que vaya a tomar agua? O si se te cae el burro en la zanja no vas y lo sacas. No, María Chávez. Si uno hace eso, y esta mujer que ha sido por tantos años estaba atrás de esta enfermedad, ¿por qué sábado no le voy a sanar? Es que hay que ser brutos para no entender eso. ¿Saben por qué? Porque nos volvemos muy encerrados en las normas. Hay que cumplir, hay que ser, pero nos olvidamos del amor. San Pablo dice, si a todo lo que hacemos le quitamos el amor, si yo conociera todas las lenguas, los misterios, las ciencias, pero no tengo amor, no soy nada. Capítulo 13 de la carta a los Corintios. El amor es la base de la santidad. Complicamos el evangelio y logramos un esquema que pocos pueden seguir, ¿verdad? Toda la ley se cumple en una sola frase, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la carta a los Gálatas. En una sola frase. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios y al prójimo. Y entonces viene Jesús y viene el Papa y nos dice, miren, para vivir esto hay dos ideas bien sencillas que les quiero dejar. La primera son las bienaventuranzas. Otra vez regresamos al evangelio. ¿Sabe que un día me estaba confesando y me decía el Padre, mira, ¿sabes qué? En esta búsqueda tuya, tú lo que tienes que hacer es conocer mejor a Jesús. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Sí. Siga, Padre, ¿verdad? Estamos hablando, ¿eh? Es bien fácil, vete a los evangelios, léelos y encuentra a Jesús ahí. Esta fue toda la... y rezate dos Aves Marías. Hacete la penitencia pero lo importante es el evangelio. Mire, y me llama la atención, el Papa lo está mencionando y le da vuelta. Dice, bien sencillito, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Quisiera poderlas desarrollar, pero el tiempo no me da. Es hermoso. Vaya, le invito a que vaya y las busque, como lo explica el Papa, es hermoso.
las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos, y ahí están todas y cada una de ellas. Viva eso, y eso es ser santo. Y de ahí nos dice el Papa, y hay otra que también dice el Señor en el discurso del monte. No, pero esas son las bienaventuranzas. Hay otro momento en el que el Señor viene y dice, ¿estuve qué? Hambriento. Me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Andaba desnudo Y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. ¿Sabe qué está enseñando Jesús? Amar. Ahí nos explica que es bien sencillo, es ver la necesidad del otro y salir de mi egoísmo para vivir la necesidad y el sufrimiento de mi hermano. Eso es misericordia. Eso es amor. Entonces yo estoy pensando ahora precisamente en aquella persona que está en el semáforo, tirando ahí fuego, bolitas, y ahí se le voy a dar su choca, ¿verdad? Pero fíjense que no se trata de esa clase de amor únicamente. Se trata del amor de los que están cerca de nosotros. Porque a la par nuestra hay gente que sufre, hay gente que se siente sola, hay gente que tiene hambre y no necesariamente es de un pan. Pero tú puedes dar amor. Y ese amor parte de una actitud no egoísta, de una actitud que se desprende de su comodidad. Porque ¿saben qué es lo más difícil de amar? Quitarse la comodidad. Un día estaba la nena en su cuarto y la vi jugando con unos legos. Y después la encontré sentadita, así con cara de triste. Llegué y le dije, mira, ¿qué pasa? Es que ya me aburrí de jugar solita y no quieren jugar mis hermanos conmigo. Y ya yo iba de salida. Y dije, yo anduve por ahí baboseando. Otro día vine y tenía toda otra vez sus legos ahí y andaba ella como que también. Le dije, mira, ¿no querés jugar? Y me miró y se le iluminaron los ojitos a ustedes. ¿De veras? Me dice, sí. Sí, me dice, y nos fuimos a jugar. Al rato el chiquitillo se asomó a la puerta. Es que andaban peleando. Y se asomó a la puerta así como, ¿qué están haciendo? Entonces vengo y le digo a ella, mira, dejamos jugar a aquel. Yo dije, me va a decir que no, fíjense. Seguro me va a decir que no, que quiere estar solo conmigo. Y me dijo, sí, está bueno. Ya la hice, dije, venite pues, jugamos. Y el otro se puso emocionado y nos pusimos a jugar los tres. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que yo tenía ganas de jugar? Les prometo que no. Les prometo que no tenía la más mínima gana. Es más, me tiré al suelo y al rato ustedes me dolían las rodillas. Entonces estiré las canillas a ustedes y se me durmían. Es muy chapo que no jugamos en la mesa. Les voy a decir, no me lo disfruté, no fue cómodo, no fue grato, pero qué buen momento. Valió la pena ustedes. ¿Saben? Y lo hice solo por amor. Yo no tenía ganas de ponerme a jugar en ese momento. Yo lo hice por amor, porque de eso se trata ser santo. Ese fue un momento de inspiración de santidad para mí y valió la pena. Y les digo, no tuve que ir a rescatar a una, ¿cómo se llama? A una persona en la India. Ahí mismo, en el metro cuadrado de mi casa, donde yo estoy, ahí puedo ser santo. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Quitarnos tanta babosada en la cabeza, tanta basura, tanta complicación, tantos pensamientos, modelos y cosas. Y bajar a la tierra, voltear a ver a Jesús y entender lo que nos enseña. Y Jesús ni siquiera hablaba complicado. ¿Tenías hambre? Dale. ¿Tenías sed? Dale, ¿verdad? Dale amor a esa persona que está cerca de ti, a esa persona que convive cerca de ti, y exprésate. ¿Sabes qué es amar? Es dar pequeñas porciones de amor a todas las personas. Pero incluso esa persona que te está atendiendo, tal vez en la caja del supermercado, dale una pequeña porción de amor. ¿Sí? A esa persona que está a la par tuya, regálale una sonrisa. Dale un momento agradable.
Una frase que uso muchas veces cuando alguien me atiende, se da cuenta que cuando usted le atiende, por ejemplo, en un banco o algo así, le preguntan, ¿hay algo más en lo que le pueda servir? Esa sí es frase mía, no se la vaya a robar, tiene nota de autor. Yo le digo, sí, una sonrisa para llevar. Y la gente se ríe. Casi nunca me ha fallado. ¿Sabe por qué? Porque puedes cambiar ese momento de esa persona. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor por esa capacidad de soñar, esa capacidad de amar. Padre del cielo, yo vengo delante de ti en esta noche con esta familia, mi familia Manuel, Señor, tu pueblo, tu iglesia, dándote gracias, Padre Santo, por tenernos a todos hoy. Padre del cielo, yo quiero bendecir a cada uno de estos hijos tuyos, bendecir, Señor, nuestras vidas y pedirte, Padre, que pongas en nosotros ese querer como hacer. Entendemos, Señor, que ser santos no es algo extraño, es algo natural que debe surgir en nuestra relación de amor por ti. Danos ese deseo por buscarte, Señor, en tu palabra, en la Escritura, y querer ser como tú, Señor, dando pequeños pasos, haciendo pequeñas cosas que cambien al mundo. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros una luz, una dirección. Gracias por el Papa Francisco, Señor, por ese santo hombre que nos enseña tanto y nos ilumina el camino. Y te pedimos, Padre del cielo, que pongas en nuestro corazón amor. Pon en nuestro corazón amor, Señor, y sensibilidad para poder ver en aquellos pequeños la necesidad y sentir compasión, sentir misericordia y saber que aunque sea poquito, ese poquito es mucho para el que lo necesita. Que no tengamos miedo de dar, sino que estemos siempre dispuestos a entregar. Sobre todo, Señor, nuestra comodidad. Sobre todo, Señor, nuestras pocas ganas a veces de hacer las cosas. Pero pon en nosotros ese querer amar, ese caminar la milla extra, la cuadra extra, para que la gente te pueda conocer. Que a través de esos pequeños brotes de luz de nuestra vida, podamos nosotros mostrarte a ti, Jesús. Y Señor, cuando tengamos la tentación de alejarnos de ti, voltear a ver hacia atrás y regresar por ese camino, podamos pensar en ese Cristo, en esa cruz, mirarte a los ojos, Señor, y decirte, dame las fuerzas de ser un poquito mejor.